El doctor Daher presentará su conferencia que se titula Modelo Logístico en AB InBev. El doctor Daher cuenta con una amplia experiencia trabajando para compañías multinacionales, principalmente en industrias de bienes de consumo y bebidas en Europa, América del Norte, Asia y América Latina. Le damos la bienvenida. Gracias. Buenos días para todos. Un gusto para mí estar aquí. Muchísimas gracias a la Andy por la invitación, que me da la oportunidad de regresar a mi ciudad natal y reencontrarme con muchísimos colegas para hablar de temas de logística y de supply chain. Me parece que el evento hasta el momento ha sido súper interesante, me llevo muchísimos aprendizajes, me llevo muchísimos temas que nos duelen a todos en común y creo que nos hace fuerza para que juntos trabajemos los empresarios, los gremios y el gobierno para solucionar esos temas. Entonces quiero hablarles hoy de tres temas. Antes de hablar de modelo logístico, que era el tema principal de la conferencia, modelo logístico en AB InBev, quiero precisamente comentar qué es AB InBev. La gente en Colombia conoce qué es Bavaria, pero Bavaria es una compañía que ha sufrido transformaciones muy importantes debido a las adquisiciones que ha tenido en los últimos años. Después quiero hablar un poco de la cultura de AB InBev, porque la cultura es un elemento súper poderoso en nuestra compañía y permea todo lo que hacemos. Y finalmente voy a entrar al modelo logístico. Entonces hablemos primero de AB InBev. AB InBev es una compañía global, una compañía que empezó hace escasos 30 años, una compañía que se ha dado por fusión de muchísimas compañías que en su momento eran locales. Es una compañía que opera en más de 150 países el día de hoy, comercializa 500 marcas de cerveza, emplea aproximadamente 200.000 personas, genera ingresos anuales de 56 billones de dólares y como ven tiene su operación dividida en 9 zonas a lo largo del mundo. La zona en que está localizado Colombia es la zona que llamamos COPEC, es la zona número 5 en volumen a nivel global, pero es la zona número 1 en rentabilidad, una zona que comprende los países de Colombia, de Perú y de Ecuador, donde genera ingresos de aproximadamente 5 billones de dólares anuales. Es importante tener en cuenta que la compañía ha crecido a través de muchísimas fusiones y por eso coloqué ahí las marcas que de pronto se conocen en los países donde las compañías que adquirió AB InBev operaban antes. Por ejemplo, en México, uno de los miembros de la Alianza del Pacífico, el Grupo Modelo, es una compañía que desde el 2012 hace parte de AB InBev con sus marcas icónicas como Corona, como Modelo Especial y demás. En Latinoamérica está Quilmes en Argentina, está varias marcas en Brasil, como por ejemplo Ambev, que es la marca de la compañía, y Brahma, que es una de las marcas más reconocidas. Desde el punto de vista de logística, nuestra compañía opera también una red significativa. Atendemos más o menos a nivel global 3.3 millones de clientes y 85.000 mayoristas que llegan a otro tanto de clientes. Una característica interesante del modelo logístico en AB InBev es que no hay una sola solución. Dependiendo de las condiciones de cada uno de los mercados, el modelo se ajusta, es flexible para poder, como decía el conferencista anterior, atender al consumidor, que es la razón de ser de nosotros como compañías. Pero son más o menos el 40% de las personas, de las 200.000 personas, las que trabajan en el área de logística. Entonces es un importante componente del modelo de AB InBev. El tema de distribución directa es súper importante también, porque la cerveza es un producto de consumo de ocasión y tienes que estar en todos los lugares donde ese consumo se da y tienes que estar casi siempre frío. Entonces conlleva una complejidad adicional. Bien, si hablamos un poquito de nuestra cultura ahorita, nuestra cultura tiene 3 plataformas principales y en ese orden: sueño, gente y cultura. Muchas compañías tienen misión, tienen visión. AB InBev tiene sueño y la razón de llamarlo así es que es un concepto que es fácil de explicar para todas las personas. A un niño de 5 años le puedes explicar qué es un sueño. Y es gratis soñar, entonces tú puedes soñar en grande, como nos gusta hacerlo, ser ambicioso, abrir brechas muy grandes y tratar de llegar mucho más adelante de lo que llegas si no sueñas. El segundo es gente. Hay 2 principios, como les voy a mostrar más adelante. Estas plataformas se dividen en 10 principios. El primer principio es de sueño, los principios 2 y 3 son de gente y los restantes 7 son de cultura. Pero gente es lo más importante de todo, por eso está ahí después del sueño. Y finalmente, los 7 principios que componen la cultura. Importante hablar de la cultura, repito, porque define de una manera muy especial el modelo logístico y todo lo que hacemos en la compañía. Estos son los 10 principios. Voy a detenerme rápidamente en cada uno de ellos.
El primero de sueño. El sueño que tenemos como compañía es ser la mejor compañía cervecera uniendo a la gente por un mundo mejor. Esa segunda parte es muy importante, uniendo a la gente por un mundo mejor. Consideramos que debemos no solamente propender por tener un negocio rentable, sino también por un negocio que aporte a la sociedad, que en todos esos países donde operamos ayudemos a que la sociedad sea mejor. Los segundos dos principios sobre gente hablan de que siempre queremos tener la mejor gente, es nuestro recurso más importante, es la mayor fortaleza. Muchas compañías tienen camiones, tienen centros de distribución, tienen tecnología, pero si no tienen la gente correcta, es difícil que sigan adelante de manera positiva. Y el tercer es bien interesante porque habla del reclutamiento de las personas, habla de que nosotros como líderes nos van a juzgar por la calidad de nuestros equipos. Yo todos los días me tengo que preocupar porque la gente que trabaja en mi equipo sea mejor que yo, porque reclute a unas personas que puedan superarme y que en un momento dado puedan reemplazarme y así llevar a la compañía más adelante. Vamos a hablar durante la definición del modelo logístico un poco más de cómo estos principios impactan. Los siguientes 7 principios de la cultura los recorro rápidamente. El número 4 habla de que nunca estamos completamente satisfechos con los resultados. Hay un concepto que llamamos en la compañía de abrir brechas. Entonces constantemente estamos haciendo benchmark internos y externos para asegurar en que podemos mejorar aún más. Y eso implica que constantemente estés fuera de tu zona de confort. Cuando crees que alcanzaste tu objetivo cambia, tu objetivo se hace más exigente. Principio número 4. Principio número 5, lo han mencionado varios de mis antecesores aquí en la tarima, es que el consumidor es el que manda. Finalmente, si no atendemos las demandas del consumidor, no tenemos razón de ser, de existir como empresa. Entonces, el consumidor es el verdadero jefe. El principio número 6 es que somos una compañía de dueños. No pensamos que las personas que trabajan en nuestra organización son empleados, pensamos que todos son dueños. Todos tienen derecho a opinar sobre todas las áreas de la compañía. Todos tienen derecho a retar de manera obviamente respetuosa y constructiva a otras funciones. Entonces, una persona de logística puede hacer retos a la función comercial, a la función financiera, a la función de corporate affairs, etc. El principio número 7 es que creemos en el sentido común y la simplicidad. Es muy importante hacer análisis, pero es muy importante también no caer en la parálisis del análisis. Y un poco lo que he visto en mi experiencia en compañías multinacionales, otras que he trabajado, es que nos demoramos demasiado tiempo haciendo el diagnóstico, demasiado tiempo haciendo los estudios, demasiado tiempo haciendo los análisis y no tomamos acción. Entonces, si tienes el 80%, el 70% de los datos y puedes arrancar con una decisión, en nuestra compañía preferimos arrancar e ir corrigiendo el restante 20 o 30% sobre la marcha. El principio número 8 es que controlamos estrictamente los costos, y esto es quizá una de las reputaciones principales que tiene AB InBev. Los costos se controlan bien, pero como les voy a mostrar más adelante, es muy importante saber que se controlan bien para poder invertir más en el crecimiento del negocio e invertir más en la gente. El principio número 9 es liderar mediante el ejemplo. Hay que ser consecuente, hacemos lo que decimos que vamos a hacer, así nos cueste más, así sea más difícil. Y el principio número 10 es que nunca tomamos atajos. Obviamente tenemos que pensar en un negocio sostenible que dure 100 años o más, tenemos que respetar las normas bajo las cuales operamos en los diferentes mercados. Entonces son 10 principios que conforman la plataforma de sueño, gente y cultura. Ahora, hay otros 3 aspectos relevantes de la cultura que quiero hablarles porque, de nuevo, impactan el diseño del modelo logístico. Primero, la informalidad. La informalidad parte de cómo nos vestimos, de cómo están seteadas nuestras oficinas abiertas, no hay paredes detrás de las cuales uno se puede esconder, no hay asistentes detrás de las cuales uno se puede escudar en no contestar. Es informal. Entonces, cualquier persona puede venir a hablar con cualquier otra persona, no importa su cargo dentro de la organización, y hacerle retos, hacerle preguntas y demás. Y esa parte de informalidad también habla de cómo afrontamos los problemas. Hablaba hace un rato que nos gusta lo simple sobre lo necesariamente complejo, y el tema de informalidad ayuda a que eso se pueda realizar. El segundo aspecto relevante que tengo en esta lámina es el de meritocracia. Meritocracia es muy importante. Meritocracia quiere decir que tú puedes crecer en la organización al ritmo de tus capacidades, al ritmo de los resultados que obtengas y al ritmo de lo sostenible que sea tu interacción con las demás personas. No es una organización donde si tienes más tiempo en la organización vas a ser promovido primero. No es una organización donde si tienes más edad, entonces tienes la prelación a una promoción. Es una organización donde las personas
que quieran trabajar duro, las personas que quieran obtener mejores resultados y las personas que quieran sacar adelante las cosas de manera sostenible van a avanzar. Y van a avanzar y de igual manera van a ser remunerados de manera diferente. No es una organización donde se le pague igual a todo el mundo. Tú tienes personas haciendo cargos que jerárquicamente son igual, pero hay personas que tienen menor remuneración que otras precisamente por el tema de la meritocracia. Y finalmente los programas de excelencia y las herramientas de mejora continua. Programas de excelencia hay muchos y se basan mucho en las rutinas. Hemos visto que el 85% de los resultados se basan en una ejecución efectiva y para eso las rutinas son fundamentales. Y tenemos muchas otras herramientas de mejora continua que ayudan a que esas rutinas funcionen bien. Entonces, hablé de sueño, gente, cultura, hablé de los 10 principios y hablé de estas 3 características relevantes. Pasemos a hablar ahora un poco de qué es logística, pero antes de definir el modelo logístico, quisiera detenerme en definir logística en ABI. En mi experiencia, veo que dependiendo de la empresa a la cual le preguntes qué es logística, la definición varía un poco. Entonces, empecemos primero por ahí. Logística, si la dividimos en la cadena de suministro de principio a fin en estas 4 acciones, ¿no? Que son simples: planear, procurar, fabricar y distribuir. Logística en ABI cubre los 2 extremos, el tema de planear y el tema de distribuir. En tema de planear, planeamos la demanda de corto, de largo plazo, planeamos la demanda de materiales, planeamos la producción, no hacemos la producción está en la parte de fabricar y esa es otra función, pero tenemos mucha interacción con ellos. Planeamos la red de largo plazo, qué va a pasar en 5 años, dónde tenemos que abrir una nueva cervecería, dónde tenemos que abrir un nuevo centro de distribución y planeamos la incorporación de nuevos productos. En la parte de distribución ejecutamos todo el transporte primario, ejecutamos todo el almacenamiento, el transporte secundario, y ejecutamos la parte de comercio exterior. Entonces, por ejemplo, en transporte secundario en Colombia atendemos un poco más de 360.000 clientes, tenemos una flota de 1.500 camiones, operamos una red de centros de distribución, entonces es un trabajo bastante exigente para poder suplir esas necesidades del consumidor. Entonces, sabiendo qué es logística en ABI, hablemos del modelo logístico en ABI. Entonces, no me voy a detener mucho en datos, voy a hablar un poco más genéricamente por temas de practicidad y temas de confidencialidad también, pero les hablé hace un rato de la cultura y les hice énfasis que la cultura es importante conocerla porque define cómo está el diseño de nuestro modelo. Ese es el primer factor, honrar nuestra cultura, los temas de simplicidad, los temas de meritocracia, los temas de cuidado de costos, los temas de atender al consumidor, todos están embebidos en ese diseño del modelo logístico. Entonces queremos precisamente atender bien a los clientes, porque si atendemos bien a los clientes, estamos seguros que la probabilidad de que ellos atiendan mejor a los consumidores, que como dice el principio número 5 es el jefe, pues va a ser más alta. Y queremos hacerlo de la manera más eficiente, pero hacerlo de la manera más eficiente sin comprometer la seguridad, sin comprometer la calidad y sin comprometer el servicio. Entonces es bien importante tener en cuenta esos 3 factores. Y obviamente, como dice el principio número 10, sin tomar atajos, respetando todas las regulaciones vigentes. Y tratamos de llevar eso a la realidad con una serie de elementos. Primero, con procesos armonizados. Hablé del tema de programas de excelencia, de las rutinas, de que el 85% de los resultados depende de una buena ejecución de esas rutinas. Y por eso queremos tener los procesos lo más armonizados posibles. Pero también tenemos que tener flexibilidad, porque como dije hace un rato, los mercados tienen diferentes normas, diferentes tipos de regulaciones y también diferentes realidades de mercado. ¿Qué participación tenemos en un mercado? ¿Qué competencia tenemos en otro mercado? Etcétera, etcétera. Tenemos muchos socios estratégicos y pongo ahí en paréntesis la palabra terceros. No necesariamente operamos el modelo directamente nosotros en todos los países. Tenemos un vínculo muy fuerte con los terceros y esos terceros hacen partícipes de los elementos de nuestra cultura, de meritocracia, también los terceros participan, de compensación variable, de ser simples, de todos los principios. El cuarto es seguir ejecutando las herramientas de mejora continua que ya toqué y por último, tecnología, de lo cual me voy a definir un poco más. Entonces, en vez de dar muchísimos datos del modelo logístico, lo que quiero hacer es ofrecerles cuáles son los factores críticos de éxito que consideramos ayudan a que nuestro modelo funcione y sugerirles que los evalúen en cada una de sus empresas, en cada uno de sus modelos logísticos. El primero es la gente capacitada y motivada. Y lo hablé como parte de los principios 2 y 3. Entonces nos preocupamos muchísimo por tener la mejor gente y por asegurar que nos juzguen por la calidad de nuestros equipos. Aquí puse 4 programas de talento súper especiales que tenemos.
El primero se llama Global Management Trainees. Es un programa que el año pasado en el área de Copec recibió 23.000 entradas y seleccionamos 23 personas. Entonces, estas 23 personas pasan por un proceso de capacitación que dura casi año y medio. Rotan por diferentes áreas, tienen exposure hasta con el CEO de la compañía, junto con los talentos que se escogen de las otras zonas. Tienen una exposición muy fuerte a la cultura de la compañía. El proceso de selección dura de 6 a 7 meses y estas 23 personas se espera que en un periodo de 8 a 10 años estén reemplazando cargos como el que yo tengo. Entonces es una inversión muy fuerte en el talento en ese primer programa. Y hay otros 3 programas que son más específicos. Hay uno de talentos logísticos, hay uno de talentos de supply, que es el área de fabricación, y hay uno de talentos comerciales. Entonces invertimos muchísimo tiempo, invertimos muchísima energía porque es muy importante para nosotros el tema de la gente. Los otros 2 factores críticos de éxito que tengo aquí habla de alinearse con los clientes. Varios de los conferencistas lo han mencionado. Es fácil cuando tienes participaciones de mercado muy altas, como es el caso de AB InBev Bavaria en Colombia o en Perú o en Ecuador, volverte arrogante y olvidarte de escuchar a tus clientes. Es muy importante para nosotros siempre escuchar las necesidades de los clientes y estar alineados con ellos. Lo otro es la alineación con los socios internos. Hablé del principio de pensar como dueños. Como todos pensamos como dueños, todos cuestionamos interfuncionalmente. Entonces es súper importante que en logística nos alineemos con el área comercial, nos alineemos con el área de supply, nos alineemos con el área financiera. Y lo hacemos con unas rutinas que están bastante estandarizadas y que nos permiten tomar las mejores decisiones para la compañía, así en algunas ocasiones haya que hacer trade-offs entre una área y la otra. Los otros 3 factores que tengo aquí hablan un poco más de procesos. Entonces, la disciplina en la planeación de largo plazo es fundamental. Estamos en una industria donde necesitamos planear con muchísima anticipación las inversiones de capital, pues el tiempo de ejecución de ellas es bastante amplio. Y también es una industria súper intensiva en capital. Entonces, si yo no tengo la disciplina de hacer mis planes a 3, a 5 años, no voy a alcanzar a reaccionar a la demanda, no voy a poder asegurar el capital que necesito para hacer las inversiones requeridas. Pero al mismo tiempo tengo que balancearlo con una flexibilidad operacional. Y digo con límites sustentados porque aquí viene el manejo de la presión que considero que el área de logística tiene que hacer con mucho tino de diferentes partes de la compañía. Los de ventas quieren vender más, los de finanzas quieren ahorrar más, los de supply quieren producir sin hacer muchos cambios y siempre tenemos que jugar el papel de jueces en asegurar que tomemos la mejor solución colectiva. Y el de seguimiento y control muy frecuente. Puede sonar a algo muy obvio, muy sencillo, pero antes de trabajar en AB InBev yo nunca había visto un sistema de control y de seguimiento tan estricto y tan frecuente como el que existe hoy en día. No queremos un reporte el día 10 del siguiente mes de saber cómo nos fue nuestro performance. Queremos un reporte cada día, cada turno. Y tomar controles y cerrar el ciclo de mejora de una manera mucho más frecuente. Entonces, bastante fuerte ese tema en nuestra cultura. Y los últimos 3 hablan de la compensación variable y meritocrática que ya toqué, pero aplica no solamente a los empleados, sino aplica también a los terceros y a los proveedores. Manejar el balance entre servicio y costo siempre es un dilema, lo tratamos de hacer de la manera óptima posible, no siempre lo hacemos perfectamente, pero nunca pensamos en solo ahorrar, nunca pensamos en solamente dar servicio, siempre pensamos en un balance entre los 2. Y finalmente, apuestas en tecnología. Entonces, algunos de los conferencistas ayer decían, nunca hay dinero para automatizar un centro de distribución, nunca hay dinero para invertir en logística. Y yo les decía hace un rato que uno de nuestros principios es manejar los costos de manera muy estricta, pero cuando encontramos tecnologías que creemos que nos van a permitir llegar a un siguiente nivel, invertimos y invertimos de manera fuerte. Entonces, trae como ejemplo noticias públicas que ha habido sobre inversiones que ha hecho la compañía en tecnologías de punta en transporte. A la izquierda pueden ver los camiones eléctricos de Tesla, este famoso ya fabricante de autos eléctricos que va a empezar a innovar con camiones. Pusimos una orden de compra 2 años antes de que nos entreguen el producto, fuimos de las primeras compañías que invirtió ahí. Y hay otra compañía a la derecha que es vehículos no eléctricos sino de hidrógeno, que tienen aún un mejor comportamiento ambiental y ahí pedimos un número mucho más alto de 800 vehículos. Entonces ahí están las fechas de las noticias, faltan 2 o 3 años para que nos entreguen los productos, pero ya estamos pensando en esa avanzada desde ya.
y tiene que ver con el componente de nuestro sueño de hacer un mundo mejor. Entonces, les decía hace un rato, nos interesa aportar a la sociedad y mejorar las emisiones de carbono, mejorar el tema de sostenibilidad del medio ambiente es sin duda uno de esos aspectos. Bien, entonces espero que con esos factores críticos de éxito les provoque su mente y los empiecen a considerar para cada una de sus empresas, ¿ok? Bien, además de los factores críticos de éxito, pues hay algunas cosas que nos duelen, ¿no? Hay algunas cosas que quisiéramos no tener, algunas restricciones que aprovecho este foro para mencionar y que después de haber oído a todos los conferencistas, pues no puedo decir que me satisface, pero al menos me conforta ver que las preocupaciones son comunes. Y si son comunes, son más relevantes y por ende más nos debería empujar a que como gremio, como empresario y como gobierno nos juntemos y trabajemos en resolver esos problemas. Entonces hablemos primero de restricciones estructurales, mencionadas creo que por varios de los conferencistas antes. La primera es la infraestructura vial. Entonces no tenemos vías alternas, las vías se tapona una vía principal y el país colapsa, ¿no? Hablemos de Colombia, hablemos de Perú, hablemos de Ecuador, son temas parecidos en los tres países. Segundo es que el transporte por carretera sigue siendo el principal de todos y si tenemos, como decía Rafael, el 30 y pico % de los viajes vacíos, pues sigue siendo muy costoso. Por eso no estamos tan bien en el índice de logística, por eso tenemos comparativos de costos mucho más altos versus los otros países. Pero tenemos ríos, tenemos corredores férreos que en el pasado funcionaron. Hemos tomado la iniciativa, hemos ido donde el gobierno, hemos tratado de hacer pruebas, hemos hecho algunas pruebas. Hay muchísimas cosas por mejorar aún, pero seguiremos intentando. Y tercero, un régimen de comercio exterior más ágil. Ayer tuvimos un panel hablando de los issues que había ahí. Y yo solamente puse en ejemplos la realidad que vivimos. Entonces, en estas tablas miramos el número de requisitos a la izquierda para importaciones de materias primas entre Colombia, Perú y Ecuador y a la derecha de producto terminado. Entonces, tenemos en Colombia 13 requisitos para importar materias primas y nos toma 32 días, cuando en Perú y en Ecuador nos toma 8 días, 4 veces más de tiempo en Colombia. Y si importamos producto terminado son 15 requisitos en Colombia, son 5 o 6 en los otros países y el tiempo se multiplica 7 u 8 veces. Entonces, qué bueno escuchar que el gobierno está trabajando en mejorar el régimen, que el gobierno va a tratar de hacer las cosas más expeditas, pero cuando miramos estos números tenemos que darle el tamaño del premio al gobierno para que tenga aún más motivación, es mi punto de vista. Hablemos ahorita de restricciones operacionales. Entonces, restricciones de manejo tributario. El tema del pago de impuestos en Colombia, cuando tienes que mover producto entre departamentos, en el caso de la cerveza es súper complicado. O sea, hay casos donde tenemos que ir todos los días a una ventanilla de las Secretarías de Hacienda de los gobiernos departamentales a pedir autorizaciones para mover producto de una población que queda en un departamento a una población que queda en otro departamento. Y se nos puede demorar 3 o 4 días el que un funcionario le ponga un sello a un documento y nos permita hacer eso. De circulación, las hablamos también hace un rato, tenemos urbanas para tráfico pesado, tenemos el pico y placa, tenemos ambientales, tenemos fin de semana y festivos. Hay veces no sabemos ni siquiera si podemos mover un camión, depende de la ciudad donde estamos, no sabemos a dónde mirar, una se yuxtapone con la otra, súper ineficiente. Entonces tenemos que, ojalá, como decía el conferencista ayer por la mañana del Ministerio de Transporte, confiar en que Transporte es nuestro ministerio y que nos ayude a sacar estas regulaciones tan complicadas. Y por última, una de volumen, peso y tipo de vehículo. Y ahí quiero agradecer a la ANDI porque la ANDI nos ha estado ayudando de manera fuerte a AB InBev y a otras 7 empresas, algunas de ellas representadas aquí, en lograr un permiso de parte del INVIAS y del Ministerio de Transporte para el uso de Interlinks. Las personas que conocen México, esto es algo que sucede hace 30 años en México, donde tú puedes poner un tráiler detrás del otro y hacer un tránsito en transporte primario mucho más eficiente. Nosotros llevamos 4 años, más o menos, 4 años y medio intentando un permiso en Colombia para poder trabajar con Interlinks, con los beneficios que tenemos ahí de productividad, con los beneficios ambientales y con los beneficios de seguridad. Entonces, muchas gracias de nuevo por el apoyo a la ANDI y seguiremos intentando. Ok, mi último comentario para ustedes es ¿qué hacer? Lo mencioné en un focus group que estuve ayer con varios colegas. A mí me parece que es muy importante que utilicemos estos foros para diagnosticar, que es ese primer punto que pongo ahí,
Para mí el resumen es que las restricciones generan costos altos, generan tiempos largos y problemas de servicio, generan efectos ambientales negativos y al final de cuentas baja competitividad. Vimos varias comparaciones, varias cifras donde no somos competitivos. Y lo importante es qué hacer sobre ese particular. Entonces hay que unirnos como empresarios, como gobierno para mejorar de manera sostenible. Y eso hay que ponerlo con acciones concretas, a mi juicio, hay que ponerlo con seguimiento, hay que ponerlo con compromisos que nos ayuden verdaderamente a mejorar. Entonces el último mensaje que les dejo es que cada uno de ustedes se cuestione, se provoque y piense qué están haciendo en cada una de sus empresas para lograrlo. Gracias. Muchas gracias, doctor Daher. Invitamos entonces al doctor Higuera para que modere la sesión de preguntas. Gracias al amigo Daher por la exposición. Creo que nos da no solamente una idea, sino un modelo global de lo que está pasando en el mundo. Y este es un modelo global de que todos tomamos cerveza o algún licor y eso nos ayuda a visualizar que no es tan fácil el manejo. Gracias por lo que nos toca en la ANDI en cuanto a los vehículos combinados de carga. Estamos trabajando muy bien en ese tema. Básicamente aquí hay una pregunta que nos hacen y es ¿cómo refleja el manejo de costos, especialmente cuando tiene que manejar muchos stock en muchos lados? O sea, la pregunta la hacen, ¿cómo han driveado el stock o los niveles de stock en cuanto a modelos de costos y su incidencia en las ventas? Esa es una pregunta. Sí, los costos los manejamos estrictamente, pero es muy importante para nosotros atender al cliente y por ende al consumidor de manera eficiente. Entonces tenemos una red de centros de distribución, hablemos del caso de Colombia, que hemos venido de alguna manera reduciendo porque encontramos oportunidades de eficiencia. Tenemos diferentes modelos para operar esos centros de distribución y ahí tenemos el stock, que es a lo que se refiere la pregunta. Algunos de los centros de distribución tienen tamaño grande, son más eficientes, algunos de los otros tamaño mediano, algunos de los otros tamaño muy pequeño. Algunos de esos los operamos directamente, otros los operamos a través de terceros, la mayoría diría yo hoy en día, y sacamos indicadores de costos de cada uno de los diferentes modelos. Si yo fuera a tomar las decisiones solamente por costos, quizá en algunas zonas del país preferiría no vender, preferiría no llegar hasta allá. Pero de nuevo, consideramos que si queremos ser parte integral de la sociedad donde operamos, tenemos que invertir algunas veces en costos más altos para poder llegar a todos los rincones del país. Entonces, así como decía Edgar, todos alguna vez han tomado cerveza y la realidad es que nos sentimos orgullosos de tener una distribución numérica alta y de poder llevar la cerveza a cualquier rincón del país. Yo recuerdo hace muchos años, ni siquiera trabajaba yo en AB InBev, que un amigo me hizo un comentario que se me quedó grabado. Me dijo, yo tengo una finca en un sitio remoto, salgo a montar a caballo 2 horas y llego a una tiendita más chiquita que hay y no hay agua, pero hay cerveza. Entonces, eso nos hace felices. El tema de costos influye mucho, pero no tomamos las decisiones solamente por el tema de costos. Hay otro punto que le llamó la atención y la pregunta que la estaba muy bien explicada, pero se la quiero repetir, dice, ¿por qué se sienten dueños? Es el espíritu de dueños que les está llamando la atención. Y gracias por la pregunta. No lo dije en mi exposición inicial, pero ya que genera un poco de interés con la pregunta, lo comento. La pregunta para mí, yo la miro por detrás. La persona que pregunta por qué se sienten dueños quizás está pensando, ¿por qué esa cultura es tan fuerte, no? ¿Por qué me detengo 5 o 6 slides a exponer la cultura? Porque permea muchísimo todo lo que hacemos. Y tengo que decir que la cultura no es para todo el mundo. Eso es algo que públicamente decimos. La cultura es para personas que les gusta estar fuera de su zona de confort totalmente. Si les gusta eso, si quieren estar retados, si quieren estar buscando cosas nuevas, soñar en grande, tener ambición,
y tener recursos para lograr esa ambición y transformar el mundo, transformar la sociedad, es la cultura para ustedes. Cuando tú compras esa cultura, es mucho más fácil para ti sentirte dueño, porque todos pasamos muchísimo tiempo en nuestros trabajos. Todos pasamos quizás más tiempo en nuestros trabajos que en la vida personal, sobre todo en algunas etapas de nuestras carreras. Y sobre todo si trabajamos en logística, ¿no? Donde no paramos y donde las cosas están andando todo el tiempo. Si no te sientes identificado con esa cultura, es difícil que te sientas dueño. Entonces, esa es la parte, digamos motivacional del aspecto de sentirse dueños. La otra parte es la parte de la meritocracia. Entonces, si tú eres una persona, hablábamos hace un rato de las personas jóvenes, de los millennials, las personas que quieren avanzar rápido en sus carreras. Si tú escoges una compañía que tiene un manejo tradicional de las carreras versus una compañía como esta, tú puedes ser una persona súper bien capacitada, obtener resultados muy buenos, muy positivos, de manera muy sostenible, pero como la compañía se maneja de esta manera tradicional, te van a decir, ok, tienes que esperar, porque aquí hay una persona que lleva 3 años de más que tú en el mismo cargo y esa es la persona que vamos a ascender, no te podemos ascender aún a ti. Versus si vas a nuestra cultura, puedes ascender en un año, puedes ascender sin importar que te vayas a pasar a una persona que lleva más tiempo trabajando en la compañía que tú. Entonces, esa parte de meritocracia te hace sentir dueño porque tú personalmente obtienes una recompensa que tardaría mucho más tiempo en obtener en otra compañía. Y también está el tema de la remuneración que mencioné. Hay compensación variable, hay compensación que se entrega de acuerdo a la meritocracia. No necesariamente todos los demand planners tienen la misma compensación, porque hay un demand planner que es mucho más exitoso en sus resultados, tiene mejor performance, es más sostenible, genera mejor comunicación con las otras áreas. Así tengas el mismo cargo, puedes tener una compensación diferente. Entonces, son 2 aspectos de por qué nos sentimos dueños de manera fuerte. Uno es la cultura, compramos la cultura y no es para todo el mundo, el que la compre seguramente va a ser más fácil que se sienta como dueño. Y 2, es la parte de meritocracia y de remuneración. Okay. Y una pregunta, teniendo en cuenta lo de Alianza Pacífico, ¿cuál es el modelo de planeación que exige o es distinto el modelo de planeación por países o por regiones? ¿Cómo se maneja y cómo ven el tema que ahora el alto porcentaje de los consumidores estamos en las ciudades? ¿Cómo manejan ese tema para su planeación? Ok, dos buenas preguntas en una. La primera es, operamos en todos los países de la Alianza del Pacífico. En México tenemos una operación grande, Grupo Modelo, como lo mencioné. Colombia tenemos Bavaria, Perú tenemos Bacus y Johnson, y Chile tenemos ABI Chile. Allá no tenemos producción, pero tenemos distribución. Entonces, decía también hace un rato que elementos para la ejecución de nuestro modelo logístico es tener procesos armonizados, pero al mismo tiempo con flexibilidad. Quiere decir que no podemos tener el mismo modelo de planeación a la pregunta que me hacen en todos los países, porque la participación de mercado que tienes en Colombia es muy diferente a la que tienes en Chile. La presencia de la competencia que tienes en Perú es muy diferente a la que tienes en México. La naturaleza también del proceso de los mercados varía. Entonces, tú trabajas, por ejemplo, en Chile con muchísimos más mayoristas o distribuidores, y en México, en Colombia, en Perú trabajas con muy pocos. Entonces, tu proceso de planeación es mucho más simple en Chile que el que es en los otros 3 países. Entonces, hay muchos otros ejemplos que podíamos conversar, pero la realidad es que cambiamos los procesos de planeación, y no solo los de planeación, también los de distribución y demás, de acuerdo a las necesidades que tengamos en cada mercado. Eso en cuanto al modelo de planeación. En cuanto a la urbanización, que es la segunda parte de la pregunta, de cómo vemos el efecto de la densificación en las ciudades para nuestro consumo. Mira, es algo con lo que ya convivimos. Si nosotros miramos el perfil de consumo de nuestra cerveza, a pesar de que hace un rato mencionaba que somos orgullosos de ir a todos los rincones del país, el porcentaje es muchísimo más alto en las ciudades, porque sigue la población, sigue la población de manera muy directa, la relación es muy directa. Entonces, tenemos
varias de las iniciativas que mencionaron los conferencistas anteriores en marcha. Entonces, el tema de vehículos más pequeños, el tema de e-delivery, el tema de e-commerce, el tema de usar terceros para que nos ayuden a distribuir en puntos de la ciudad donde no podemos llegar con nuestros camiones, es un tema que cada vez toma mayor relevancia y tenemos varias iniciativas caminando ahí. Pero valga la aclaración, nuestro modelo en el pasado estaba pensado en un modelo masivo, un modelo donde tú podías atender con camiones de 10, 12 toneladas. Hoy en día estamos variando ese modelo debido a la tendencia que mencionas. Okay. Y una pregunta ya como muy regional, así que ¿cómo ha visto o cómo está el crecimiento y el desarrollo de tecnología para la producción de cerveza y especialmente si va a crecer más en el valle el sistema productivo? Bueno, la realidad es que la planta más nueva, la cervecería, como la llamamos más nueva que tenemos en Colombia, es la cervecería del Valle, ¿no? Una inversión de más de 250 millones de dólares, una inversión que seguimos aumentando. El año pasado invertimos en Colombia algo así como 600 millones de dólares, no solo en el Valle, pero en todo Colombia, inversiones en equipos de logística, inversiones en centros de distribución, en cervecerías, en tecnología y demás. La planta de la cervecería del Valle tiene unos beneficios bien interesantes, es la única que está en una zona franca, la usamos para producción que hacemos para exportación. Hemos recientemente instalado capacidades para hacer SKUs diferentes en esta planta. El tema de tecnología, que era la pregunta en específica, digamos que es en todo el país, no necesariamente con un foco en el Valle, pero hay cosas interesantes como los camiones eléctricos, los camiones de hidrógeno, hay cosas interesantes que ya hicimos en Perú, que no hemos hecho una en Colombia, como la automatización del picking con LGVs. Hicimos sí, inclusive en Valle también está hecho ya el touch to pick, que no existía, y lo hicimos solamente el año pasado. Entonces seguimos mirando constantemente a temas de vanguardia tecnológica. El tema de blockchain, que tuvimos la conferencia más temprano, es otro en el que estamos invirtiendo. El tema de comercio exterior no es tan grande entre los países de COPEC, pero es bastante grande con México, ¿no? La cerveza Corona la traemos toda de México hacia los 3 países de COPEC, y ahí tenemos todas las oportunidades del mundo que ustedes mencionaron en el tema de manejo de la información y acelerar esos procesos. Ok, bueno, Eduardo, muchas gracias por esos aportes y felicitaciones por ser la representación de Colombia en esa compañía en un área muy grande y que es quizá aquella que representa la entrega al punto final que se requiere. Muchas gracias. Gracias.